Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, libramos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, sucedió que una mujer de entre la gente alzó la voz y dijo: dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo: dichoso más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. A orillas del Ebro se levanta en Zaragoza la espléndida Basílica del Pilar, en el sitio donde en época musulmana hubo un templo dedicado a Santa María. La construcción de la actual Basílica del Pilar es relativamente reciente, porque es del tiempo del Renacimiento, atraviesa el Barroco y remata además en el siglo XVIII, con soluciones neoclásicas. Y dentro de la basílica está la Santa Capilla de Nuestra Señora del Pilar. Como se comentaba estos días, pues un estuche que encierra la columna en donde, según cuenta la tradición, posó las plantas de sus pies la Virgen Santísima. Ese pilar que está forrado de bronce y plata y sostiene una estatuilla que representa a una Virgen con el niño en brazos. San José María, nuestro Padre, desde su llegada al seminario de Zaragoza, se marcó, o si quiere, se impuso la gratísima costumbre de visitar el Pilar, recortando las clases libres el tiempo libre entre las clases. Y mientras estuvo viviendo en Zaragoza, como refirió él mismo, vivió esa costumbre. Voy a ir siguiendo en la meditación algunas ideas recogidas en un artículo de San José María que fue publicado póstumamente en el Libro de Aragón. Decía así: la teología ha ideado en los siglos pasados una sentencia que resume el amor de los cristianos a la Madre de Dios. De María nunquam satis. Nunca podremos excedernos en hablar y escribir sobre la dignidad de la que dio su carne y su sangre a la segunda persona de la Trinidad Santísima. Estas palabras que resumen, digamos, la teología, y que ayer, día 11 de octubre, antiguamente se celebraba la fiesta de Santa María, Madre de Dios, que ha sido trasladada al día 1 de enero, pero que recoge muy bien la maternidad de María, algo que está ya recogido en las Sagradas Escrituras. La Virgen dio a luz al Hijo de Dios hecho hombre. Y dice San José María: hago mía una vez más esa expresión mientras redacto estas páginas sobre la Virgen del Pilar. Los temas se acumulan en el corazón y en la memoria. Por un lado, la historia de una maravillosa vocación mariana tan ligada al inicio de la evangelización de España. Los milagros realizados en la tierra aragonesa por las manos de María. La maternal protección de Nuestra Señora a todos los que han acudido y acuden, como hoy, desde el mundo entero a este santuario de la misericordia divina.
Por otro lado, mis recuerdos personales. La devoción a la Virgen del Pilar comienza en mi vida desde que con su piedad de aragoneses la infundieron mis padres en el alma de cada uno de sus hijos. Más tarde, durante mis estudios sacerdotales y también cuando cursé la carrera de Derecho en la Universidad de Zaragoza, mis visitas al Pilar eran diarias. En marzo de 1925 celebré mi primera misa en la Santa Capilla. A una sencilla imagen de la Virgen del Pilar confiaba yo por aquellos años mi oración. Yo pienso que también nosotros podemos seguir invocando a la Madre de Dios y Madre nuestra con esas jaculatorias que San José María, pues como él dice, pues hizo, o si quieres te lo leo, para que el Señor me concediera entender lo que ya barruntaba mi alma. Domina, le decía con términos latinos no precisamente clásicos, pero sí embellecidos por el cariño. Usit, que sea de mí lo que Dios quiere que sea. El Domine ubbidiam, el Domina usit. Y nosotros, yo creo que también podemos, no solamente ahora en nuestro rato de oración, repetir esta ejaculatoria, Señor que vea, Señora que sea. Sino que es bueno que recordemos las palabras de San José María: si me queréis imitar en algo, imitadme en el amor que tengo a la Virgen Santísima, a la Madre de Dios. No contento con besar la columna, continuaba, deseaba acercarse a la imagen. Según cuenta, meses antes se había valido de una treta, esto no lo cuenta él, esto lo cuenta en una biografía, para conseguirlo, porque no estaba permitido besar el manto con que revestían a la imagen nada más que a los niños o a las autoridades. Y él era un sencillo, primero seminarista y después humilde sacerdote recién ordenado. Como tenía buena amistad, escribe él, con varios de los clérigos que cuidaban de la basílica, pude un día quedarme en la iglesia después de cerradas las puertas. Me dirigí hacia la Virgen con la complicidad de uno de aquellos buenos sacerdotes ya difuntos. Subí las pocas escaleras que también conocen los infanticos y acercándome besé la imagen de nuestra Madre. Estas palabras suyas, recogidas en Recuerdos del Pilar en el año 78, pues, y también antes en el 70, me recuerdan a mí, valga la redundancia, me recuerdan cuando en los comienzos de la obra en Madrid, él tenía esa imagen de la Virgen que llamaba así, la Virgen de los Besos, porque estaba constantemente besándola. Como él decía, te lo digo de memoria, de un sacerdote joven que tenía miedo de su juventud y que le pedía ayuda a la Virgen de ese modo tan humano, tan sensible, tan de carne de lo que estamos hechos, ¿no? Con una imagen de la Virgen que había encontrado en Madrid, en aquellos tiempos de la guerra en que no se podían tener imágenes, ni estampas, ni cuadros, ni nada. Y él saludaba a esa imagen de la Virgen del Pilar, que está en el monumento, en la Plaza de Colón, o el monumento de Colón, y que no habían descubierto los comunistas, y por tanto no la habían destruido, y también pues tenía esa imagen encontrada en la calle de la Virgen de los Besos. He tenido luego muchas pruebas palpables de la ayuda de la Madre de Dios. Lo declaro abiertamente como un notario levanta acta para dar testimonio, para que quede constancia de mi agradecimiento, para hacer fe de sucesos que no se hubieran verificado sin la gracia del Señor, que nos viene siempre por la intercesión de su Madre.
Por eso nosotros también acudimos ahora a la Virgen del Pilar, a la Virgen. Pero bueno, en su festividad de la Virgen del Pilar. Y le pedimos a la Madre de Dios que siga protegiéndonos. Ella se comprometió en el momento de recibir a Juan junto a la cruz. Y Juan, cuando la recibió a ella junto a la cruz, en estos días pasados leía un comentario que explica que, bueno, efectivamente, en contra de los que sostienen que la Virgen tuvo más hijos, pues ahí queda clarísimo que no, uno de los momentos, ¿no? Que queda claro que no tuvo más hijos, porque si no, ¿cómo se la va a entregar a Juan? Si ella y tu madre, y de ese momento él la acogió en su casa. La Virgen antes, en y después del parto, solamente tuvo a su unigénito, a Jesús. María se llama Madre de Dios porque ella concibió y de ella nació el Verbo hecho carne, dice San José María. Este dogma de la maternidad divina de Nuestra Señora constituye la fuente y la raíz de los privilegios con que el Señor decidió adornarla. Él la escogió como madre y ella aceptó. Y desde entonces la Virgen tiene bajo su protección a todos los hijos que le entregó su hijo moribundo en la cruz. Y aunque en tiempos pasados se han considerado, así como otras verdades de fe, como la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, como la importancia y la necesidad del sacramento del bautismo para la salvación, etcétera, 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 también la devoción a la Virgen ha sido considerada algo obsoleto, algo anticuado, algo sensible y pasado de moda. Gracias a Dios, y nunca mejor esa expresión, gracias a Dios, o esa petición. El amor a la Virgen sigue resurgiendo en tantos y tantos. Recuerdo que San José María hablaba de aquel amigo suyo, cardenal de la Iglesia, que murió en el santuario de Lourdes, de un infarto. Y allí él mismo repetía antes, ese cardenal, decía cómo la Virgen sigue atrayendo a las multitudes. Pues es verdad. Lo he comprobado en México y se sigue comprobando en tantos sitios del mundo. En Fátima, en Lourdes, ahora en estos tiempos, aunque no haya sido reconocido por la Iglesia como una aparición mariana, pero sí permitido que se tenga allí culto y que, pues en Medjugorje, o en Garabandal, o en tantos otros sitios del mundo. María es la Santa Virgen, dice San José María, antes del parto, en el parto, y después del parto, como enseña el viejo y amadísimo catecismo de la doctrina cristiana. En ella se cumplieron las proféticas palabras que el Espíritu Santo puso en boca de Isaías. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, será su nombre Emmanuel. Nosotros seguimos contemplando ese amor de la Virgen por nosotros y esa protección que la Virgen sigue manteniendo sobre la Iglesia y sobre la obra. Desde aquel momento la recibió el discípulo por suya y nosotros por nuestra, dice San José María. Dios nos la entrega como madre de todos los regenerados en el bautismo y convertidos en miembros de Cristo. Madre de la Iglesia entera y miembros unidos a otros miembros, escribe San Pablo. La que es madre del cuerpo es madre de todos los que se incorporan a Cristo, desde el primer brote de la vida sobrenatural que se inicia en el bautismo. Qué momento tan singular, qué costumbre, que es costumbre, no está incluido en el rito del sacramento, pero que se acostumbra a hacer. Nada más terminar el bautismo, la madre toma al niño o a la niña
en sus brazos y se dirige a la imagen de la Virgen cercana a la pila bautismal. Y ahí hace un ofrecimiento, con una oración o con otra, hace un ofrecimiento de ese hijo que se acaba de incorporar por el bautismo a la Madre de Dios, que a partir de ese momento lo ha tomado como madre suya. Y se robustece con el crecimiento de los dones del Espíritu Santo, ella, esposa de Dios, Espíritu Santo. Dice San José María en ese artículo: trasladémonos con la imaginación a Caná para descubrir otra de las prerrogativas de María. Nuestra Señora pide a su Hijo que remedie aquella triste situación de un convite de bodas donde no tenían vino. Indica a los criados hacer lo que Él os diga. Y Jesús realiza lo que su madre le había sugerido, con su maternal omnipotencia. Con su maternal omnipotencia. La Virgen sigue haciendo esos milagros a través de su Hijo, porque los milagros los hace Dios, evidentemente, pero con su maternal omnipotencia. Si así obró Cristo para ayudar a aquella gente en un problema doméstico, ¿cómo no escuchará a su madre cuando María le ruega por todos sus hijos? ¿Cómo no? ¿Y nosotros? ¿Cómo no vamos a acudir a la Virgen con esa petición de hijos? Hijos que muchas veces no saben pedir a su madre porque se han acostumbrado a que es su madre y por tanto la tratan con esa confianza, con esa, si quieres, no mala educación, pero bueno, sí, con esa sencillez, con esa confianza de un hijo que sabe que su madre le está escuchando siempre, que sabe que su madre pues le está pendiente de él, que su madre, aunque esté hablando con otra persona, aunque esté pues atendiendo otro trabajo, lo que sea, pero está con un ojo mirando, aunque sea de reojo, a su hijo y no le descuida. No le descuida. El otro día me contaba un abuelo, pues que sus hijos, bueno, su hija y su yerno pues habían puesto enfermos y entonces el bebé de 8 meses pues se habían traído a casa, ¿no? Y entonces el bebé, pues digo de 8 meses o de 7 meses pues por la noche les despertaba y entonces se ponía a llorar, incluso me decía, incluso llora dormido. Se ponía a llorar. Entonces él, recordando viejas épocas, le decía a su mujer, la abuela, le decía, levántate tú que yo no sé qué hacer. Entonces la pobre abuela le decía, pero si es muy sencillo, lo que tiene que hacer es ponerlo boca arriba, ponerle el chupete y ya verás cómo se calla. Y si no se calla, pues le coges, deja que te coja un dedito y ya en cuanto te coge el dedito enseguida se queda dormido. El marido, el abuelo, no estaba dispuesto a levantarse mucho, ¿no? Porque, bueno, pero mandaba a la abuela, mandaba a la abuela. Y efectivamente varias veces, dice, esta noche pasada varias veces se despertó el niño, pero la abuela lo dormía enseguida, ¿no? O se quedaba tranquilo enseguida. Bueno, pues es así, es decir, que las madres siempre están pendientes y saben cómo atender a su hijo, y nosotros a veces se nos olvida que ella es la que nos está atendiendo y la que nos está cuidando y la que nos está protegiendo. Por eso es un buen momento ahora en nuestra oración para renovar el cariño delicado a la Virgen Santísima y para renovar las peticiones constantes y de verdad sinceras, que le pedimos las cosas con la cabeza también y con el corazón. Tan machacona era su oración, dice, escribe en su biografía, que terminó grabando la jaculatoria con la punta de un clavo en la base de la estatuilla que tenía allí
en casa, una imagen de yeso, de escayola. En Zaragoza quedó aquella imagen cuando José María tuvo que salir de allí y no la volvió a ver hasta 1960 en Roma, cuando una de sus hijas en el Opus Dei le enseñó una estatua de la Virgen del Pilar que había estado hasta entonces en casa de unos parientes suyos de Zaragoza. Se la enviaban porque había sido suya. Padre, ha llegado aquí una imagen de la Virgen del Pilar que tenía usted en Zaragoza. Le respondí, no me acuerdo. Y ella sí, mírala, hay una cosa escrita por usted. Era una imagen tan horrible, dice San José María, que no me pareció posible que hubiese sido mía. Me la mostró y debajo de la imagen, con un clavo, estaba escrito sobre el yeso, Domina usit. Con una admiración, como suelo poner siempre ejaculatorias que escribo en latín. Señora, que sea. Y una fecha, 24/5/924. 24 de mayo de 1924. Y es que muchas veces, hijos míos, añadía San José María, el Señor me humilla, mientras a menudo me da claridad abundante, otras muchas veces me la quita, para que no tenga ninguna seguridad en mí. Y entonces viene y me ofrece una dedada de miel. Yo os había hablado de esos barruntos muchas veces, aunque en ocasiones pensaba, José María, eres un engañador, un mentiroso. Aquella imagen era la materialización de mi oración de años, de lo que os había contado tantas veces. Esto lo atestiguaban, pues, tanto el beato Álvaro del Portillo, como don Javier Echevarría, como Jesús Álvarez Gazapo. Esas palabras de San José María, en las que abría su corazón, agradecido al Señor porque le había dado una dedada de miel. Nosotros tantas veces también se nos olvida que ese Dios creador, omnipotente, es el que nos ha entregado a la Virgen como madre. Y por lo tanto podemos pensar que las cosas no tienen arreglo o que las dificultades se van a seguir presentando y que irá saliendo, bueno, por decir la expresión, lo que Dios quiera, pero muchas veces irá saliendo pues lo que tiene que salir, pero que nosotros poco vamos a hacer. Total. Y se nos olvida que podemos pedir, pedir, pedir. Pedir y se os dará. Llamad y se os abrirá. Porque el que pide, recibe. Son palabras de Cristo. Y nos ha dicho, he ahí a tu madre. Pues pedir a través de la Virgen. El primo de San José María, Pascual Albás Llanas, atestigua aquella imagen provenía de la casa de don Carlos Albás. Y Manolita, su sobrina, se la entregó a mi mujer. Bueno, también nos recuerda el tal don Carlos Albás, ¿no? Se ve que se quedó allí, aunque tampoco ellos paraban mucho allí. Y añadía San José María en ese artículo, así son las madres, no buscan el clamor aparatoso, esperan esas pequeñas manifestaciones de que los hijos no las olvidan, de que el pensamiento y el corazón saltan de gozo, una alegría tranquila, serena, profunda, cuando se piensa en la madre. Es así, es real, totalmente verdadero estas palabras. Los hijos no las olvidan cuando se piensa en la madre. Pero los buenos hijos saben entregar a su madre más de lo que le pide. Hace falta poner ejemplos a describir sobre la Virgen del Pilar. Entre las paredes de este templo, que parecen de piedra y son de amor, se ha encendido el cariño de muchas generaciones de cristianos. Mi preferencia va a los gestos y a las palabras que han quedado entre cada alma y la Madre de Dios, a esos millones de ejaculatorias, de piropos callados, de lágrimas contenidas, de rezos de niños, de tristezas convertidas en gozo al sentir en el alma la caricia amorosa de nuestra Madre. En el Templo del Pilar y en tantos otros sitios. Y nosotros mismos lo hemos experimentado, pues, al menos algunas veces.
al menos algunas veces. Por eso, ahora que estamos a punto de comenzar la Santa Misa, decía San José María en ese artículo: para mí, la primera devoción mariana, me gusta verlo así, es la Santa Misa. En la fiesta de la maternidad, la Iglesia ha recogido esta oración. Les digo que antes se celebraba el día 11. Oh Dios, que en la fecunda virginidad de María Santísima has dado a los hombres los tesoros de la salvación eterna. Concédenos que experimentemos la intercesión de aquella por la que hemos sido hechos dignos de acoger al autor de la vida, Jesucristo. Por la intercesión de la Virgen, tú puedes acoger a Jesús. Esa palabra que decimos en la misa, Señor, yo no soy sino que entres en mi casa, recordando las palabras que dijo el centurión, no soy sino que entres en mi casa. Pero una palabra tuya, la Virgen Santísima, es la que ha dicho tantas veces esas palabras. También nos dijo, haced lo que Él os diga. Por eso añadía, cada día al bajar Cristo a las manos del sacerdote, se renueva su presencia real entre nosotros con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. En el sacrificio del altar, la participación de Nuestra Señora nos evoca el silencioso recato con que acompañó la vida de su Hijo cuando andaba por la tierra de Palestina. La Virgen está presente en la Santa Misa. La Virgen está presente en ese momento en el que Jesús renueva el sacrificio de la cruz, en el sacrificio del altar. La presencia de María. Quien encuentra a Jesús encuentra también a la Virgen sin mancilla, como sucedió a aquellos santos personajes, los Reyes Magos, que fueron a adorar a Cristo y entrando en la casa hallaron al niño con María su madre. Nosotros venimos a este oratorio y rezamos al Señor que está aquí con nosotros en el sagrario, pero encontramos a la Virgen, a la mujer con el niño, Una frase de San José María recogida en ese libro de Aragón recuerda que el pilar es signo de fortaleza en la fe, en el amor, en la esperanza. Oración que algunos aragoneses repiten a la Virgen: Virgen Santa del Pilar, antes morir que pecar. Por eso le pedimos a la Virgen que nos ayude también a recibir a su Hijo con aquella pureza, con aquella humildad, con aquella devoción, con que ella le recibió y le sigue recibiendo. San José María, ya digo, publicó este artículo, fue publicado artículo póstumo, en el libro de Aragón por la Caja de Ahorro y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y La Rioja de 1976. Pero, bueno, estaba escrito antes, ¿no? Lo que pasa es que después se publicó posteriormente. Vamos nosotros en esta fiesta de la Virgen del Pilar, que el amor a la Virgen sea para nosotros signo de fortaleza, de fe, de amor, de esperanza. Con María en el cenáculo recibimos al Espíritu Santo. Y el Paráclito no abandona a su iglesia, no abandonará a su iglesia. Nuestra Señora multiplicará en la tierra el número de los cristianos y seguirá haciéndolo, convencido de que vale la pena entregar la vida por amor de Dios, como ella lo hizo. Hágase en mí según su palabra. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.